Entonces, yo creo que en este momento podríamos ya ir formulando algunos consejos prácticos en este tema. He tenido en el intermedio una conversación muy interesante con algunos de ustedes sobre lo que pasa durante las acciones de control, ¿no? Porque a propósito de las acciones de control, reflexionamos sobre administración, sobre responsabilidad administrativa. Y la estructura de los hallazgos, como habíamos dicho, debe permitir determinar responsabilidades. Ahora, en el proceso, una vez que yo evalúo los hechos, tengo que pasar a ver o a mirar la conducta del individuo, que es el segundo paso, ¿no? Evaluar la conducta. Porque una falta está definida como una conducta prevista como sancionable. Esa es la definición de falta, conducta prevista como sancionable. Y las conductas, todas ellas, tienen que estar establecidas en la ley. Principio de legalidad, eso lo sabemos todos. No el reglamento. Yo recuerdo alguna vez, estaba de asesor del despacho del Ministerio del Interior y nos llega un reglamento de la Policía Nacional donde dicen relación de faltas. Entonces lo primero que llama la atención es cómo las faltas van a estar en un reglamento. Las faltas están en la ley. Y, por ejemplo, lo voy a contar porque a mí me da risa, ¿no? Faltas falta número 1, artículo primero. Son faltas del personal de servicio. Las siguientes. A. Realizar miradas lascivas al personal femenino. Yo tengo el reglamento, el proyecto de reglamento firmado por o sea, yo no sé lo que es una mirada lasciva, ¿no? ¿Ustedes saben o no? Porque alguien puede haber nacido también con una mirada un poco extraña, ¿no? ¿No? O tiene un problema visual. ¿Cómo yo pruebo que una mirada es lasciva? No sé, me llamó la atención, ¿no? Dije, qué interesante este reglamento, vamos a ver el siguiente. Yo no sé cómo se prueba eso tampoco, ¿eh? Y no sé qué tiene que ver con responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Segundo, decía, proferir palabras subidas de tono. Palabras subidas de tono, ¿qué cosa es? Do, comienzo a hablar en re mayor, no sé, una cosa así, ¿qué es proferir palabras subidas de tono? En primer lugar, que ahí hay dos temas importantísimos, ¿no? Uno, que es un elemento del principio de legalidad, las faltas deben estar establecidas en la ley. La pregunta es, ¿en qué leyes están las faltas administrativas? Artículo 28 del Decreto Legislativo 276. Algunos auditores se confunden y ponen el artículo 21, pero el artículo 21 son los deberes del funcionario público, pero no son faltas. Las faltas están en el 28. Y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del literal A y D del artículo 28, porque son estipulaciones de carácter general, ¿no? El A dice, las disposiciones son faltas administrativas. A, la contravención a las disposiciones establecidas en la presente ley. ¿Qué es eso? No se sabe, habría que concordarlo o habría que hacer una referencia. Por sí mismo, ese literal no es una falta. Y el D de similar manera. Y hay muchos órganos de control que cuando estipulan responsabilidad administrativa citan el literal A y el D. Y yo he visto en el peruano funcionarios sancionados por haber incurrido en la falta que se previste en el A y el D del 28, cuando el A y el D del 28 no dice nada. ¿Qué otra disposición legal establece faltas? La Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 239. También se establecen ahí las faltas. Y esas faltas tienen que ver con cualquier tipo de personas, inclusive con PEL de autoridades. O sea,
un alcalde, un presidente de gobierno regional, un consejero, un regidor. El único funcionario que es totalmente irresponsable en la administración pública peruana, de acuerdo a la Constitución, es el presidente de la República, ¿no? Es el único responsable. Todos los demás somos responsables, ¿no? Y también, aunque acá hay un tema de tipicidad, están establecidas, no expresamente, pero en la ley 27815, creo que acá había una deficiencia de índole de técnica legislativa, ¿no? Dice, serán sancionados o sancionables todos aquellos que incurran en la inobservancia, que no observen los principios y deberes de la función pública, dice el artículo 7º, 8º de la ley 27815. Pero dice, ¿cuál es la falta? Entonces, a uno lo deja la interpretación, será aquel que no ha observado la honestidad, la probidad, que son los principios, ¿no? Pero no, expresamente no está establecido la conducta prevista como sancionable. Yo creo que ahí hay una afectación al principio de tipicidad. La ley 27815 tiene ese problema. Y el Sistema Nacional de Control ahora está usando mucho la ley 27815. Entonces yo creo que ahí habría que perfeccionar ese marco legal. Los CAS también incurren en responsabilidad. ¿Y qué tipo de responsabilidad? En nuestra opinión, aquellas referidas o previstas en el artículo 239 de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. No podrían estar incursos en las faltas establecidas en 276 porque no son personal de carrera administrativa. Pero sí podrían estar incursos en lo que dice la ley de procedimiento administrativo general y lo que prevé lo previsto en la ley de Código Ético de la Función Pública. También hay faltas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, que es contra la Contraloría, contra las normas del Sistema Nacional de Control. Entonces, nosotros podemos ahí ya ver que es una frondosidad la que existe, pero el personal administrativo del Poder Judicial está bajo el régimen 728. ¿Y dónde están las faltas? Porque las faltas graves están previstas en el propio 728, decretativo 728. Pero las faltas leves, ¿dónde están? Se supone que están en el reglamento interno de trabajo. ¿Ok? Porque ahí hay un poder delegado, vamos a decirlo así, por el mismo decreto legislativo 728. Entonces, pero, por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento que se debe aplicar disciplinario, ya que es un tema que atañe a ustedes, cuando un trabajador del Poder Judicial administrativo, por decir, entra en una falta administrativa que es de carácter leve? ¿Cuál es el procedimiento que se aplica? Porque ahí no pueden aplicar el proceso administrativo disciplinario, que es una norma que solamente aplica para 276. ¿Cuál es el procedimiento? Y la gente se pregunta y dice, ¿qué cosa? ¿Quién va? ¿Una comisión de procesos? Ahí hay como una especie de zona gris que no se sabe qué hacer. No sé cómo se resuelve aquí. Pero el procedimiento que debe aplicarse es aquel general, el procedimiento sancionador que está en el artículo 235 de la ley 27444. Ese es el procedimiento que hay que aplicar. Que es el genérico a toda la administración pública. El procedimiento sancionador que está en la ley 27444. Entonces, no hay una zona gris en realidad, sino que hay que integrar los dispositivos legales, ¿no? No dice nada en el 728, no tiene también por qué decirlo. Pero el trabajador tiene derecho de defensa y tiene que haber un procedimiento establecido por la ley. ¿Cuál es el procedimiento? 235 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ese es el que se aplica. Por ejemplo, el decreto legislativo 1057 de los CAS, porque el desconocimiento de esto genera varias nulidades y varios tipos de responsabilidad, inclusive de abuso de autoridad. El decreto legislativo 1057 nos dice, los CAS que incurren en responsabilidad serán procesados por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. En principio, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios es para personal 276. Pero la norma de CAS nos dice que esa comisión conoce los casos de personal CAS. Pero ¿cuál es el procedimiento que se aplica? El proceso administrativo disciplinario
no lo dice la ley. La ley dice, esa comisión se encarga. En nuestra opinión, el procedimiento que se aplica es el procedimiento sancionador que está previsto en la ley del procedimiento administrativo general. Ahora, en el caso del Poder Judicial, ¿cómo nos hemos organizado para efectos de la responsabilidad? Porque si bien tenemos personal 276, ahí tenemos una comisión de procesos administrativos disciplinarios permanentes, ¿no? ¿Esa comisión conoce los casos de responsabilidad de los CAS? ¿Sí o no? ¿Qué procedimiento está aplicando? Sugerencias en concreto, procedimiento sancionador o una comisión sancionadora. Entonces, con eso cubrimos todo el panorama y no viciamos ningún tipo de procedimiento que se aplique en materia de responsabilidad. Ahora, estos temas son importantísimos porque decimos evaluación de los hechos, evaluación de la conducta, determinación de la causa. Si la conducta activa u omisiva es generadora, la conducta generadora de los hechos que son materia de observación. Si la conducta del individuo es generadora de los hechos materia de observación y se establece esa vinculación, ahí hay una relación de causalidad y en consecuencia cabe, ¿no es cierto?, imputar responsabilidad. Entonces, cuando yo vinculo la causa adecuada a la conducta en relación a los hechos, que es lo que dice la Contraloría en la ley 27785, establezco la relación causal, luego procede la tipificación. Entonces la tipificación es un elemento importantísimo. Es decir, vista esta conducta y probada esta conducta, calza con la falta prevista en el literal C del artículo 28 o en el artículo 32 del Reglamento Interno de Trabajo. Y luego de esa determinación, que hay un razonamiento de orden jurídico administrativo, ¿no es cierto?, procedo a determinar, cuarto paso, procedo a determinar la gravedad de la falta, mirando atenuantes o agravantes. Entonces, ¿cuáles son los atenuantes y agravantes? Porque la legislación establece criterios de atenuación o de agravación. Si es en materia de contratación pública, los criterios están establecidos en la ley de contrataciones, que son diferentes a los criterios de graduación, de determinación de la gravedad de la falta que está en el decreto 276. Y también hay criterios de graduación, de determinación de gravedad de la falta en el decreto legislativo 1057, que son diferentes, no son iguales. O sea, no es un tema sencillo, es un tema complejo. ¿Qué es más grave? ¿Que lo haga un trabajador antiguo o que lo haga un trabajador nuevo? ¿Qué es más grave? ¿Que lo haga una mujer o que lo haga un hombre? ¿Qué es más grave? ¿Si se hace de noche o se hace de día? ¿Qué es más grave? ¿Si se hace todos juntos en grupo o uno solo aislado? ¿Qué es más grave? ¿Si lo hace superior jerárquico o lo hace un soldado raso? La gravedad es importante. Y una vez que yo determino la gravedad, identifico atenuantes y agravantes, entro a la graduación de la sanción. La graduación de la sanción, le pongo 3 días, 5 días o esto, bueno, ustedes son jueces, tienen también eso muy desarrollado, ¿no es cierto? Eso está en función de la gravedad. Y una vez que hago ese razonamiento y lo expongo, propongo la sanción que haya lugar. Miren ustedes, lo que acabo de explicar nunca se da en la realidad, o casi nunca. ¿Saben lo que hacen las instituciones públicas? Visto el informe de control tal, donde se ha señalado tal observación y donde se ha señalado el órgano de control institucional ha dicho que Perico Los Palotes, Juanita Pérez y Tomás Álvarez son los responsables, se dispone sancionar con tal, de frente. Lo único que hacen es citar el informe de control. O sea, no hay evaluación de los hechos, no hay evaluación de la conducta, no se identifica la relación causal, no se determina la gravedad, no se gradúa, antes no se tipifica, etc. O sea,
no se tiene en cuenta ninguno de los elementos de determinación de responsabilidad. Y eso ocurre todos los días en nuestro país. Todos los días. Hay funcionarios que son destituidos, suspendidos, sancionados, cesados, con resoluciones que carecen, en buena cuenta, de motivación. La única fundamentación es reseñar los párrafos del caso del informe de control. Eso se los digo porque puede ser que cuando ustedes sean unidades ejecutoras vayan a ver informes de control y se van a dar ante esta circunstancia. Entonces, es un elemento que hay que saber. Sí. Sí, lo normal es que el órgano de control interno hace su informe y lo eleva al titular, ¿verdad? Ahora, una pregunta ahí. En el caso de nosotros, como unidades ejecutoras, la Corte Superior es unidad ejecutora. Y si un organigrama que está en el ROF, está el presidente de la Corte, ¿no?, con el Consejo Ejecutivo, la sala plena al otro lado, y debajo del Consejo Ejecutivo y Corte está, como superior a la izquierda, órgano de control interno, ¿no? Y debajo estamos la gerencia administrativa, y debajo de la administrativa está la unidad de administración y finanzas, OPP y servicios jurídicos. Ahora, dado que está en esta estructura el OSI debajo del presidente de la Corte, ¿a dónde va a presentar? ¿A qué va a presentar el OSI sus informes? ¿Al presidente de la Corte o lo vuelve al titular del pliego, que es la sala, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Y la otra es correcto lo que ha dicho, lamentablemente muchas instituciones públicas de frente aplican lo que dice el informe del OSI. Ahora, yo tengo entendido, porque lo he visto en instituciones públicas donde he estado, que incluso entregado el informe al titular, el mismo titular evalúa el informe. Y ese informe, él dice, ¿sabes qué? Lo que tú dices acá que falta grave, para mí no es. A lo más una llamadita de atención por ahí, no verbal todavía, ¿no? O dice, bueno, de las 10 observaciones, estoy de acuerdo solamente con 2, y esas 2 sí pasen al comité, a la comisión y tantas, ¿no? Es potestad también del titular el evaluar ese informe del OSI, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta y comentario. Preguntas muy interesantes. En primer lugar, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, el órgano de control reporta directamente a la más alta autoridad, al titular. La configuración es así. Entonces, el OSI, en el organigrama, está al lado izquierdo, con líneas punteadas, al titular. Lo mismo se debe reproducir en todo caso a nivel de la unidad ejecutora. Entonces, el OSI reportará directamente al presidente de la Corte Superior. Ese es el principio. En segundo lugar, muy importante lo que usted reflexiona, porque si llega un informe de control, yo tengo un curso de acción. Cuando digo curso de acción es, el titular tiene derecho a mirarlo y a decir, no entiendo lo que me quieres decir. O sea, lo normal, la práctica usual, cuando no se conoce es, recibo el informe y lo paso para que se implemente. Ya, sanciona. ¿Qué está diciendo? Que sancione, sanciona para evitarme problemas, ¿no? En vías de seguimiento y medidas correctivas. Pero un titular acucioso va a mirar el informe y va a decir, oye, acá el auditor está aplicando una norma que está derogada. Esto no tiene pies ni cabeza. O usted puede mirar el informe, vi un caso, y usted me ha hecho recordar, que en el peruano salió publicado procesar a los funcionarios ABCD de un ministerio. Yo mis alumnos tengo las 2 resoluciones, ¿no? Por estas razones, por haber incumplido la ley de nepotismo, qué sé yo, bla, 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 bla. Nos llamaron y asumimos y expusimos y dijimos a la comisión, señores, ustedes no han tenido en cuenta la modificación del reglamento de la ley de nepotismo, porque hubieron 2 reglamentos. No había manera como probar la injerencia indirecta, porque hay injerencia directa e indirecta para efecto de nepotismo.
desarrolló un reglamento, después salió otro que inventó la plana al primero porque era absolutamente inoperativo el primer reglamento, no tenía ni pies ni cabeza. Y el segundo trató de arreglar la cosa, pero no tan bien tampoco. Ustedes pretenden sancionar a servidores sin que tengan ningún tipo de asidero. Fíjense lo que están haciendo. Porque lo otro sería abuso de autoridad, etcétera, etcétera. La comisión, porque a veces se arman comisiones para despedir funcionarios, en honor a la verdad, con pretexto de informes de control. Entonces, evacuó su informe y a pesar de los argumentos de la defensa, se elevó al titular del pliego diciendo, sanciónalo, destitución. Titular de pliego, por eso es importante ustedes que su asesoría jurídica no lo tengan metido en la Comisión de Procesos Administrativos para tener una instancia de consulta. Es importantísimo eso. Hay muchas entidades que al asesor jurídico lo ponen en la comisión, entonces ya adelantó opinión. Entonces, ministro pasó a la asesoría jurídica es una locura lo que está proponiendo. Oiga, pero hay un informe de control que está ordenando, hay un informe de la Comisión de Procesos que está diciendo que lo sancionen, pero es potestad del titular sancionar o no. Entonces, absolutamente de acuerdo. Y en este caso, también a nuestro pedido, así como sacaron la resolución de apertura de proceso administrativo disciplinario en el peruano cuando no es obligatorio, igualito tuvieron que sacar en el peruano la resolución que absolvía. Y ese es un ejemplo que coloco a mis alumnos. No por el hecho que haya una orden o una indicación del órgano de control para procesar y sancionar, porque a veces el órgano de control va más allá. Esclarecer la responsabilidad que hubiera lugar es lo que debe decir. Pero no puede decir, sanciónense a los funcionarios. Oye, entonces ¿para qué hay el proceso administrativo? Si tú ya estás sancionándolos. Pero también el titular lo que puede hacer es lo siguiente. Solicitar la evaluación de ese informe, la reevaluación al supervisor del OSI, a la Contraloría. Señores Contraloría, este informe que se ha elaborado viola los principios del control gubernamental. Artículo 9, están todos los principios de control gubernamental. Flexibilidad, el principio de objetividad, el principio de técnico y objetivo del control, el principio de debido proceso de control. Son 12 principios que están contenidos en el artículo 9. Y yo puedo decir, el auditor no ha sido objetivo, el auditor no ha tenido en cuenta el principio de legalidad, etcétera, etcétera. Y puedo solicitar como titular la reformulación del informe. Eso también se desconoce. Y si el auditor ha actuado arbitrariamente, subjetivamente, si ha demostrado, si queda demostrado que no conoce lo que está hablando, porque hay auditores que no conocen lo que están hablando, que es la primera vez que ven una orden de compra, también puedo quejarlo porque el control es técnico y especializado. O sea, hay una norma de auditoría que nos dice que el auditor que viene a examinarnos tiene que saber de qué se trata. O sea, un auditor que va a la oficina de normalización previsional tiene que saber de colocaciones internacionales, pues de bonos. Porque si no sabe de eso, entonces ¿para qué me está auditando? Y en esa vía de queja ante la Contraloría, inclusive la Contraloría ha dispuesto la destitución de los auditores, porque no saben. Entonces, frente al control, frente al Sistema Nacional de Control, respeto es importante, pero los que hacemos gestión tenemos que conocer perfectamente la normativa del Sistema Nacional de Control para poder interactuar con ellos. Y se los digo porque en nuestro caso yo he sido docente de la Escuela Nacional de Control. Mis alumnos han sido auditores y se los he explicado a ellos también. La mayoría de los auditores son contadores que no conocen mucho de conceptos jurídicos. Entonces tienen que entender que cuando nos movemos en materia de responsabilidad, ese es el campo más bien jurídico. Zapateros a sus zapatos. Entonces no te vayas más allá
de lo que corresponda, ¿no? Y eso es un poquito, porque no es el cuco la Contraloría, ¿no? No es el cuco, ¿no? Si yo conozco sus reglas, voy a saber conversar con ellos o interactuar con ellos o enmendar la plana, como hemos estado hablando contigo de todo lo que se hace, ¿no? Un auditor que viene y me calcula mal la penalidad y no sabe sacar porcentaje al monto del contrato, es como decirle regresa a colegio, ¿no? Pero ahí demuestra control técnico, no es técnico ni especializado. Muy bien. Además de esto, entonces, las atribuciones y ámbito de responsabilidad del jefe de la unidad ejecutora. Sí. Una cosita antes de cambiar de tema. El otro problema también que hay es que la ley de contrataciones del Estado es una ley que no muchos la dominan fuera del ámbito logístico. Entonces, quienes tienen que en una entidad llevar a cabo los procesos administrativos sancionadores, normalmente se encuentran en el área personal y adolecen de un especialista o alguien que los pueda asesorar en cuanto a los alcances de esta ley. Y por eso es que muchas veces se comete ese error de que si el órgano de control lo ha evaluado, y estamos hablando de una ley que no conocemos mucho, asumimos que lo que el órgano de control ha hecho es lo correcto. Y ahí es donde muchas veces hay gente que es sancionada de manera injusta o por desconocimiento solamente, ¿no? Sí, sobre esos casos hay muchísimos de desconocimiento. Por ejemplo, viene a mi mente un tema con el salud. Creo que alguno de ustedes ha laborado en el salud, ¿no? Donde decían, sus servicios no son de calidad. ¿Por qué? Porque le cuesta datum que se ha aplicado al... O sea, ha sacado un porcentaje menor, la población no acepta el servicio. Entonces, con eso el órgano de control quería sancionar porque no era aceptado el servicio por un tema de la empresa Datum. Eso en realidad no tiene ni pies ni cabeza. Porque la responsabilidad se genera cuando uno incumple con una norma, con una disposición o con un parámetro establecido. Y el parámetro ahí no era encuesta de opinión. En todo caso, que haya un parámetro interno que diga la encuesta de opinión tendrá que ser más del 30%. Y ahí sí, de repente. Pero no antes. Entonces, ahí tenemos que conocer, es toda una dinámica lo del Sistema Nacional de Control, pero es importantísimo. La responsabilidad ahora del jefe de la unidad ejecutora. En realidad hemos puesto jefe entre comillas porque el jefe será o el gerente de administración o el presidente de la Corte Superior, como queramos nosotros establecer o asignar esa responsabilidad de unidad ejecutora. Nuestra recomendación es que sea la parte administrativa, pero que haya un mecanismo de interacción con la presidencia de la Corte, ¿no? Un poquito para diferenciar lo administrativo de lo jurisdiccional o lo institucional. Esa es una recomendación que nosotros hacemos. Nada impide que la presidencia de la Corte, el presidente de la Corte, se constituyan responsables de la unidad ejecutora. Si se constituyen responsables de la unidad ejecutora, pues tendrá que actuar todos los mecanismos que hemos estado conversando para poder gestionar. Y aquí tenemos varias tareas. La primera de ellas es revisar nuestro manual de organización y funciones para establecer las funciones. ¿Quién va a tener la función de jefatura, responsabilidad de la unidad ejecutora? No sé cómo se aprueba aquí, cuál es el nivel de autorización del manual de organización y funciones. Creo que tiene que elevarse hasta el titular del Poder Judicial. De repente, ¿lo aprueba el presidente de la Corte Suprema o lo aprueba el Consejo? Ya, si lo aprueba el Consejo, entonces ese trámite es bastante lejos, ¿no? Bastante complicado y va a demorar. Entonces, ¿qué puede hacer un presidente de Corte Superior? Aprobar una resolución de presidencia asignando la responsabilidad de la jefatura o de la responsabilidad de la unidad ejecutora en. Eso es una norma de organización interna. Entonces, con eso salvamos el tema en tanto se modifique el MOF. Entonces, el presidente de la Corte Superior de la Libertad dice, muy bien, la responsabilidad de la unidad ejecutora recae en la gerencia de administración.
Entonces el gerente de administración se convierte en el jefe de la unidad ejecutora. Y cuando hablamos de jefe, entre comillas, simplemente es el responsable, ¿no es cierto?, de lo que implica la unidad ejecutora. Ahora, el jefe de la unidad ejecutora, ¿cuándo lo van a designar o cuándo se va a establecer? ¿El 1 de enero? Obviamente que no. Sería importante que ustedes ya designaran quién va a ser el jefe de la unidad ejecutora para que se ponga mosca, ¿no?, hablando coloquialmente, y vaya haciendo los actos preparatorios que se requieren para que entre en funcionamiento la unidad ejecutora. Una cosa que la unidad ejecutora inicie sus operaciones el 1 de enero y otra cosa que ya vayamos preparando el terreno antes, ¿no? Entonces, sugerencia, tal vez el responsable de la unidad ejecutora sea designado desde ahora, para que vaya coordinando aquí, vaya estableciendo los actos preparatorios del caso, ¿no? Ese es otro tema importantísimo. Ahora, me mostraron en el break un organigrama que ya está aprobado, me dice él, que ya tiene una configuración, y me parece que el organigrama no está mal, está bien planteado, o sea, no sé si hay comentarios sobre el particular, ¿no? Yo lo que pregunto simplemente es si existe el personal que pueda cubrir todos esos espacios a que se refiere, todos esos cuadritos, ¿no? O si va a ser pues jefe secretaria, ¿no? A ver, ¿qué me opinan sobre el particular? En el caso de la Corte de Lima, por ejemplo, que es una corte grande, debajo de la unidad de finanzas, de administración y finanzas, han colocado a personal, a logística, tesorería, contabilidad, sistemas. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de personal, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 4.600 trabajadores y figura como una coordinación. Cuando nosotros lo hemos manejado siempre prácticamente al mismo nivel que administración y finanzas, que sí podría tener debajo de ellos lo que es logística, contabilidad y tesorería. Entonces, de repente, el error acá es que se ha puesto en un solo reglamento realidades diferentes, porque la realidad de la Corte de Lima no es la misma de muchas otras administraciones distritales, en donde incluso, por ejemplo, de repente, en Cerro de Pasco, por ejemplo, creo que la cantidad de personal es mucho más reducido, pues no, o sea, no ya ni a de repente al 10% de lo que administramos nosotros. Entonces, eso es algo que se le ha planteado a la gerencia general, pero ellos han preferido y que iniciemos, como está aprobado el reglamento, y que dependiendo de cómo nos vaya, poder, digamos, hacer algunas separaciones y crear otras unidades. Bueno, entonces entendemos que es una estructura básica que puede ser perfeccionada en el tiempo, me parece correcto si hay ese margen de flexibilidad. Claro que si la política es acercar la administración a las presidencias, tal vez las presidencias deben tener un rol más activo en cómo se configura la organización para lograr sus objetivos, ¿no? Regresamos a lo que habíamos tratado ayer en la mañana, ¿no? ¿Quieres gerencia pública? Dame flexibilidad para actuar. O sea, si todo es rígido y la manera como me organizo el equipo, si es 4-3, 4, 2-3, no sé qué, o con punteros mentirosos o sin punteros mentirosos, ¿no es cierto? Ese es un tema que debe tener un margen de acción para los que gestionan. Pero sin embargo, si es así y se va a ir monitoreando, no habría ningún problema. Habría que ver también cómo se van modificando los instrumentos, los documentos de gestión, ¿no? Porque si yo tengo una unidad ejecutora que es un órgano desconcentrado que tiene autonomía administrativa, yo creo que también debería tener la posibilidad de formular o proponer las mejoras a sus documentos de gestión. O sea, creo que ahí se necesita inclusive ya ir trabajando una directiva, un documento de trabajo que pueda permitir eso, ¿no? Porque si crece la unidad ejecutora y queda ahí nomás, no, eso supone un cambio, creo que sustancial. Entonces, se requiere disposiciones complementarias para poder acompañar el proceso, ¿no? Sí, ¿alguien más quería participar? ¿Nadie más? Ya. Entonces,
Cerrando este punto, hasta ahora hemos visto 3 temas importantísimos. Yo creo que ya se tiene claro las diferencias o las similitudes que existe, la relación que existe, para hablar en buen cristiano, entre lo que es la estructura orgánica y el concepto de unidad ejecutora. ¿Ok? Tenemos claro también que preparándonos hacia la implementación de la unidad ejecutora tenemos que realizar determinadas acciones previas, que para efecto de la responsabilidad administrativa funcional es importantísimo asignar quién va a hacerse cargo responsable de la unidad ejecutora, y esa resolución ¿dónde va a salir? ¿De la sede central o de la presidencia? ¿No? A nuestro parecer, nuestra opinión debería ser de la presidencia e informar a la sede central, ¿no es cierto? Con lo cual también hago una especie de división de trabajo por procesos. Yo, presidente de la Corte Superior, soy responsable institucional, y en función de mis 2 procesos clave, la función jurisdiccional, tengo mis órganos, el Consejo Distrital, la Sala Plena, qué sé yo, y tengo mi elemento administrativo con un jefe de unidad ejecutora. Con eso también desactivo cualquier tema que pueda saltar a la presidencia en términos de responsabilidad administrativa. Sin embargo, al interior también yo tengo que establecer claramente mi relación con el responsable de la unidad ejecutora para que no se me descarrile, ¿no? Porque se me puede descarrilar también, ¿no? Entonces tengo que tener cuál va a ser el mecanismo de reporte. Como órgano de actuación administrativa, entiendo que los procesos de selección que se hacen en el año se consolidan en el PAC del Poder Judicial, como uno solo, pero los procesos se hacen por cada Corte Superior, ¿no? Si los procesos se hacen por cada Corte Superior, hay procesos y procesos, señores presidentes. Una adjudicación de menor cuantía, puede haber ADPs, ADS, el monto más importante. ¿Qué nivel ¿no es cierto?, de poder le va a dar al responsable de la unidad ejecutora? ¿Que vea todos los procesos? ¿Que vea los chiquitos y los más grandes? Un ojito siempre es importante, el ojo del amo engorda el ganado, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ver una directiva de aprobación o autorización de procesos de selección, que también sería importantísimo para que ustedes no pierdan el control, sobre todo de los procesos de selección grandes, ¿no es cierto? Sobre esto hay bastantes ejemplos en la administración pública, que es importante. Entonces ahí manejamos un nivel de coordinación. Pero el reto no solamente va a ser, pues, yo tengo un caballo administrativo y tengo un caballo jurisdiccional, sino comenzar a hacer la mezcla, la integración, que algunos de ustedes, me parece César lo decía ayer, ¿no? Quiero ver mi comportamiento de mis gastos y cómo voy logrando resultados. Es importante. ¿Tenemos eso o no tenemos eso? Yo creo que eso tendríamos que desarrollar. Creo que hay ya esfuerzos en algunas cortes para ese nivel. Ayer también se comentaba eso en otra corte. Y también habrá que ver los arreglos institucionales dentro del Poder Judicial. Con esto yo estoy diciendo lo siguiente. Hasta este año hemos ejecutado, aquí se ejecutaban los compromisos, los devengados, los giros y los pagos. A partir del 1 de enero, ustedes lo van a hacer. Entonces, ahí esa transición también significa, pues, establecer, ¿tienen las computadoras para el registro SEAF? El espacio, el técnico SEAF, porque el SEAF es todo un tema, ¿no? No solamente registrar. Se cae el sistema, se demora, se pierde información, tiene que hablar con el residente de SEAF, tiene que venir al Ministerio de Economía para ver la base de datos, es todo un tema, ¿no? ¿Va a ser así? ¿No va a ser así? ¿Cómo va a ser el tema? ¿Cómo lo vamos a entrenar? El SEAF tiene mnemónicos, hay que reconocerlos, entonces hay un elemento operativo que tiene que ver. Ustedes tendrán que pensar, ¿y quién va a ser mi tigre SEAF? ¿Quién va a ser? El tigre SEAF ya tiene que estar empapándose en el tema. Ojo, que el SEAF a veces puede ser un cuello de botella, porque van a llegar una serie de cosas que tiene que registrar una sola persona, ¿cómo va a ser? Ese es un elemento también importantísimo, importantísimo. Por ahí dicen, el que tiene el SEAF tiene el poder, ¿no? Entonces, ahí hay que verlo así.
Si ustedes tienen la unidad ejecutora al lado o van a ser unidad ejecutora, entonces no pueden darse el lujo de tener un modelo burocrático tradicional. Tienen que pensar ya en una directiva o algo que digan, vamos a trabajar como equipo de gestión. Entonces el presidente de la Corte Superior, ¿no es cierto?, de Lambayeque, hará una especie de reuniones de directorio o de trabajo los lunes a las 8 de la mañana, donde se junta con todo su equipo de gestión. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo va este otro tema? ¿Cómo va este otro tema? Porque la idea es integrar. No caigamos en lo que ha pasado en este tipo de reformas, ¿no? O sea, ya, qué bien, tenemos la unidad ejecutora con nosotros, pero se siguen reproduciendo los errores, la conducta burocrática de cuando estaba en la sede. O sea, eso lo vemos, por ejemplo, en el proceso de descentralización. Los gobiernos regionales se han convertido en un ente burocrático, con muy poca capacidad de respuesta, estando y teniendo el poder administrativo en la región. ¿Por qué? Porque todo se centraliza en el aparato administrativo del gobierno regional. O sea, antes el centralismo era Lima, ahora el centralismo es la sede del gobierno regional. Entonces, los sectores que quieren un tema tienen que plantear los requerimientos al gobierno regional, se convierte en cuello de botella, se atiende cuando se puede, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Este viernes estoy yendo a un gobierno regional para ver ese tema justamente, mirando al cierre. Del 100% de recursos vinculados a gastos de inversión, solamente se ha ejecutado 37%. Y es una millonada lo que no se ha ejecutado. Un gobierno regional que tiene plata, que tiene técnicos y todo, pero sus técnicos están en todos los sectores, el gobierno regional es un cuello de botella, la oficina de logística no tiene computadoras modernas. La computadora del presidente del gobierno regional es extraordinaria. La niña lo usa para jugar las cartas y a preparar uno que otro memo del presidente del gobierno regional. En la oficina de logística tienen máquinas que todavía son Pentium 4, ¿no es cierto? No tienen impresora. Entonces, si yo voy a hacer unidad ejecutora, mis mejores máquinas, ¿dónde tienen que estar? En la parte de ejecución financiera. ¿Por qué? Porque una mejor máquina garantiza que no se cuelgue el sistema, una transmisión rápida, y algunos meses del año como este mes, tu máquina tiene que ser un balazo, porque si no, se corta la comunicación. Eso te lo da la práctica. Las mejores máquinas ahorita, ¿están ahí o no están? Esas cositas son las que tenemos que ver, que son temas de gestión. Ahora mismo también el titular, y este es un tema de dirección, es el plan operativo de la Corte Superior. Ya sabemos qué vamos a hacer el próximo año, nuestras principales actividades. Si no lo tenemos, comencemos a hacer nuestra programación de actividades. ¿Por qué es importante la programación de actividades? ¿Por qué? Porque yo quiero saber si en el mes de enero estoy programando un encuentro de no sé qué cosa. ¿Dónde está la plata para el encuentro? Para el equipo de sonido, para el alquiler del local. ¿Está en mi presupuesto o no? Juan, ¿está en mi presupuesto o no? Señor presidente, no sé nada. Entonces, tu flujo de actividades, vamos a trabajar pues el primer trimestre por lo menos. Primer trimestre, flujo de actividades bien decidido. Ahí tiene que estar el presidente de la Corte Superior. No que haga la chamba del cuadrito, del cronograma, no, pero, señor presidente, primeros 3 meses, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué prioridades tenemos por lo menos? Bueno, yo quiero un encuentro acá, quiero un tema acá, quiero una conferencia acá, un congreso no sé qué, Muy bien. El presupuestólogo, porque hay presupuestíferos y presupuestólogos, ¿no? El presupuestólogo lo que va a tener que hacer es, ¿cómo está mi programación? Mi mensualización tiene que jugar con esas cosas para que me llegue la plata. Entonces, ahorita es el tema de la programación operativa. Programación operativa. Que incorpora ¿qué cosa? Mis necesidades con las actividades que voy a realizar por lo menos el primer trimestre. Después ya puedo ir ajustando la programación en el año. Y eso no es de acá, de la sede de Lima. Eso lo tiene que hacer cada presidente. Entonces, yo creo que con esas herramientas de entrada podemos avanzar en este tema de la unidad ejecutora. Ya lo de mediano plazo es, ya lo dijo alguien, los objetivos.
así como hay objetivos del Poder Judicial a nivel institucional, en cada Corte Superior hay algunos otros objetivos. Me imagino pues que el presidente de la Corte Superior, no sé si Cajamarca es una Corte Superior o está vinculada a otro, es una Corte Superior. Cajamarca tiene mucho de un tema de relaciones con una especie ¿cómo le podemos llamar? Derecho consuetudinario, ¿no? Una cosa así con la población, ahí se hace mucho también los famosos, no sé cómo le puedo llamar. ¿Perdón? Es con las rondas campesinas y todo. Ahí hay un tema muy interesante y muy particular que también atañe a la justicia peruana. Entonces, su configuración y el tema es diferente a otras realidades. Aquellos distritos judiciales o cortes superiores donde está el proceso de implementación del Código Procesal Penal, también es otro tema. Entonces, eso nos lleva también a una responsabilidad mayor. Si queremos pasar o dar un salto de una administración a un nivel de gestión, pues los presidentes tendrán que comprarse el pleito en este tema. ¿Y cómo se compra el pleito? Con lo que habíamos propuesto el día de ayer, un plan estratégico, por lo menos de 2 o 3 años. Claro, lastimosamente son 2 años, ¿no? Y no sé si ya estamos en el primer año y nos queda un año, segundo año. Bueno, ahí está el tema también, ¿no? Porque yo tengo que tener una mirada de por 3 años, 2 años, no sé. Eso también es un cambio sustancial que tiene que hacerse en el Poder Judicial. O sea, una mirada de gestión a 3 años nos permite colocar resultados. Si mis periodos de mandato son cortos, de 2 o de 1 año, no me pidan resultados, pídanme actividades. Porque el corto plazo es cortoplacismo. 2 años tampoco no se genera efectos. Entonces, y si nos queremos mover en 2 años, como dice la ley, pues ahí vamos a tener grandes dificultades, salvo que tengamos herramientas de gestión mayores. Y ahí creo que también hay alguna limitación, porque lastimosamente en nuestro querido país no sabemos hacer planificación. Entonces ahí hay una tarea importantísima. Por ejemplo, hoy en día en el Perú, la programación de las inversiones es de 3 años. Ya se ha establecido así. La programación multianual, económica, macroeconómica multianual, nos habla de 3 años como horizonte. Porque más o menos ese es el espacio en el cual yo puedo lograr resultados. Entonces, fortalecer el tema de la planificación estratégica, de la gestión estratégica, es también importante. Bueno, esa es tarea para la casa. Y lo otro, los prolegómenos, ya para terminar y a las 3 nos volvemos a ver, yo quiero dejarlo aquí. Lo otro también será reflexionar sobre nuestro propio diseño.